tomar parte en la escritura, en el libro de Génesis, quiero hablarle acerca de la voluntad del hombre. Porque cada día menos hombres y mujeres en la tierra están haciendo la voluntad del Padre. Como decía un predicador por ahí, mucha gente está haciendo lo que le da la regalada voluntad y no está haciendo la voluntad de Dios. Está tomando prioridad en su asunto, en su mente y en su corazón. Hoy quiero presentarle dos escenarios en la escritura, en la palabra. Tal vez que usted ya conoce, tal vez que usted ya sabe, que usted ha escuchado mucho, hermano. Pero siempre que la palabra de Dios viene, amado, esa palabra trae un efecto poderoso. Esa palabra hace algo, remueve, entra, pega, rompe aún las coyundas, los tuétanos. Todo aquello que la palabra toca lo convierte de muerte a vida. Y hoy quisiera preguntarles a ustedes, antes de iniciar, ¿dónde está tu voluntad? ¿Qué estás haciendo con tu voluntad en este tiempo? Porque muchos dicen ser, pero no lo son. Porque la palabra nos expresa y nos dice: muchos en este tiempo, escuche la palabra, vendrán disfrazados de pastor, vendrán disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, creen estar haciendo lo bueno, pero no lo hacen. Creen estar alineados a la voluntad de Dios, pero no lo están. Y hoy vamos a mirar, según la palabra de Dios, ¿quién es quién? Dígale que está a su lado, ¿quién es quién? Dígaselo. Esta predicación debería llamarse así más bien: ¿quién es quién? Porque la palabra nos regala dos escenarios tremendos. Quiero usted vaya conmigo primero a Romanos capítulo 5, amado, en el verso número 19. Hoy presentaremos similitudes particulares y usted va a mirar en dónde está. Y usted va a mirar en cuál de los dos sitios está usted. Y usted va a darse cuenta en cuál, en su corazón o en su mente, en cuál de los dos lugares su mente, su corazón está. Porque donde está vuestro tesoro está vuestro. Así que, mi amado, yo no sé cuál sea su prioridad en este tiempo, pero yo quiero decirle que no hay mucho tiempo. Diga conmigo: no hay mucho tiempo. Y si usted no le había dado prioridad a Dios, este es el tiempo para hacerlo. Este es el tiempo para dejar gobernar a Cristo en el corazón. No un 70%, no un tanto por ciento, no, amado. Si algo el amado quiere y desea, es que tú se lo entregues todo. ¿Cuántos están aquí? Porque Él no quiere las migajas, Él quiere todo de ti. Porque Dios no quiere el sobrado de alguien, no, Él quiere todo lo suyo. Por eso Él te capacita, te llama. Por eso a veces en el desierto nos hallamos, nos encontramos. Por eso hay ocasiones donde hay incomodidad, donde pareciera que hubiera ceguera, que no hay un panorama claro, que todo está oscuro, que no hay un espacio, que no está espacioso. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está tratando, nos está puliendo. Tal vez en esta mañana tú te encuentres en el taller del maestro. Y no sé, pues hay un proceso en el taller. Y es que el primer proceso es el buril, donde se comienza el artesano a arrancar pedazos. Ese instrumento creo se llama formol, ¿verdad que sí? Y entonces, para dar forma a aquel tronco, para dar forma o delineadamente hacerlo bien, él comienza a ¿qué? A arrancar. Muchos están en ese proceso en el taller y te duele, hermano, y a veces usted siente: ay, pero porque Él te está tratando. Y hay otro proceso donde Él comienza a pulir, y se pule simplemente con lija, primero en lija gruesa, y ahí también te sigue doliendo más. Y crees que no vas a salir, que no estás seguro, que todo está oscuro, que no hay un panorama claro. Pero el Señor ha dicho en la palabra que quien confíe en Él hasta el fin, hasta la muerte, ese será salvo. ¿Cuánto lo creen? Dale una ofrenda de palmas fuerte al que vive.
otro proceso que ya no es la lija 80, sino que es la lija 160. Los que compren lijas aquí deben saber del tema. Y esa es la que está puliendo cada detalle, la que está delineando y afinando la forma, la manera, el camino, el tiempo, el espacio, la longitud de su llamado. Es ahí en esa parte donde tú comienzas a ver claramente, donde tú dices: wow, he pasado por el valle de la sombra de la muerte y no perecí. Aunque las aguas me taparon, no me anegaron. Es ahí donde usted dice: tremendo lo que yo he pasado. Es ahí donde una persona mira hacia atrás y dice: uy, Dios mío, pero ¿cómo pude soportar tan gran tribulación que estuve o que tuve? ¿A cuánto les ha pasado? Porque son los procesos de Dios. Pero pareciera que a veces no sirvieran para mucho a muchos, valga la redundancia, porque lo que recibimos de Dios lo tiramos a la borda. Porque el proceso, lo doloroso que hemos recibido, el entrenamiento, a veces por cualquier cosa lo tiramos, lo olvidamos, lo dejamos, lo negamos. Romanos capítulo 5 nos va a colocar en esos dos escenarios, y luego nos vamos a ir al primero y luego al segundo. Verso número 19. Y dice la escritura, aquí no bueno, ahora sí. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, por causa de esa desobediencia de uno solo, diga conmigo, de uno solo, por la desobediencia de esa sola persona, dice la escritura, muchos fueron constituidos pecadores. Por eso reconocemos en este tiempo que es mentiroso aquel que diga que no tiene algo por corregir, que le hace a Dios mentiroso cuando dice: no, es que yo soy perfecto, es que yo no necesito. Tú hablas con la gente de afuera y dices: pastor, pero es que yo no mato, es que yo no robo, es que yo no le hago daño a nadie. Pero eso no es suficiente, amado. Es la entrega total y la rendición del corazón a Dios. Lo que Él está esperando es una humillación total al Padre. Es una rendición, escuche esta palabra, de su intelecto, de su voluntad a Dios. Qué tremendo es esta frase: rendir la voluntad a Dios. Y si yo preguntara aquí, no lo voy a hacer, ¿cuántos rinden su voluntad a Dios? La mayoría dirían: amén, gloria a Dios. Pero la pregunta es si ese gloria a Dios o ese amén es de verdad. Porque es lo que Él está esperando total y absolutamente. Porque cuando rendimos la voluntad a Dios, no decimos pero ¿por qué o para qué? No decimos ¿será que sí o será que no? Tú simplemente obedeces y rindes la voluntad ¿a quién? A Dios. Amén. Así que si por un solo hombre toda la humanidad fue constituida, como dice la Sagrada Escritura, en el capítulo 51 de los Salmos dice: y en pecado me concibió mi madre. Pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen la culpa de que nuestra madre nos haya concebido en pecado? A ver, levante la mano. ¿Quién fue el culpable aquí? No, hermano. Pero venimos con algo de atrás. Hay una línea, amado, que ocurrió, que pasó, escuchen la escritura, en un lugar, en un escenario, en un panorama. Y de ahí en adelante la comunión, la voluntad de Dios se fue, pues no sé para dónde. Pero dice que por ese hombre todos fueron constituidos pecadores. Pero nótese lo que la escritura nos habla en un segundo panorama. Dice la palabra: pero, hermano, así también por la obediencia de ¿cuántos? Diga conmigo, de uno. Diga, de uno. ¿Cuál fue el desobediente? ¿Cuántos? Ahora la obediencia. Por la obediencia de uno, los muchos, escuche la palabra, serán. En la primera parte dice fueron, está hablando de pasado, está hablando de lo que pasó, de lo que fue. Pero aquí en la escritura nos enseña y nos dice que por la obediencia de uno,
¿Me lo dejar ahí, por favor? Dice, gracias. Por la obediencia de uno, los muchos, escuche la palabra, habla en futuro, serán, ¿qué, hermano? Constituidos justos. Así que vemos aquí dos escenarios tremendos. Nos habla no de una multitud, no, hermano, nos está hablando de dos personas. Una que Dios instaló en un lugar llamado Huerto de Ganedén. ¿Cuántos están aquí? Ahora sí vaya conmigo a Génesis, hermano. Y Dios colocó al primer hombre en el huerto. ¿En el huerto de dónde? Del Edén. ¿Sabe qué significa la palabra Edén? Significa placer. Pero no el placer mundano, no. El placer, nótese que la palabra nos relata y dice que cuando Adán, el primer hombre, caminaba, transitaba por el huerto, iba de paseo, él estaba con su creador, él estaba con Dios. Es decir, tenía el placer, amado, de tenerlo absolutamente todo. Tenía la dicha, la bendición, la bienaventuranza de disfrutar, de respirar, de compartir, de estar con su creador. Y hasta ahí todo estaba bien, hermano, porque Dios lo había colocado, escuche esta palabra, en un sitio seguro. Dígale que está a su lado, un sitio seguro. Lo había puesto sobre la creación misma. Lo había colocado en un lugar donde estaba la gloria, la esencia, en la genética de Dios. Lo había colocado en un lugar de privilegio. ¿Cuántos están aquí? Pero nótese lo que la palabra nos enseña. Ya usted lo sabe, pero quiero hacer un paralelismo bíblico. El primero entonces lo colocó allí para gobernar. El mandato de Dios, del Padre, fue: mi hijo, te he hecho, te he creado, te he formado, te he dado forma, te he dado vida, y ahora tú estarás en el huerto del Edén y vas a hacer mi voluntad. Y Adán estaba tranquilo, él estaba confiado, porque él hacía la voluntad del Padre. Todo marchaba bien, todo iba bien. ¿Sabe por qué, amado? Porque cuando usted hace la voluntad de Dios, todo en su vida marcha bien. Dígale que está a su lado, bien. ¿Cuántos están aquí? Yo creo que nosotros hemos experimentado esa parte, ¿verdad? Así que anótese Génesis capítulo 2, verso número 8. Y dice la escritura: leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor Dios plantó. Mira qué tremendo esta palabra, amado. Si hay algo que Dios hace es plantar. Y dice la escritura: y el Señor Dios plantó un huerto. ¿Y lo plantó en dónde? En placer, en Edén. Pero nótese la escritura lo que dice: y lo plantó en dónde? Al oriente. Hermano, ese punto cardinal es especial, porque aún la palabra dice que cuando los sabios iban camino a buscar al Salvador, cuando le iban a llevar presentes, dice la escritura que hubo una señal de parte de Dios y que salió una estrella, pero que esa estrella salió ¿de dónde? ¿Cuántos lo saben? Del oriente. ¿Cuántos creen que es del oriente? Donde, es más, el enemigo también se levantó y dijo: oh, ya sé, voy a hacer una cosa, voy a hacer mi estrado en él, porque hay algo especial allí. Por eso la palabra la aclara. No diría entonces oriente, es porque del oriente viene tu bendición, es porque del oriente es la gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios es mayor, es porque de ahí es donde viene lo bueno del cielo. Amén. Así que nótese: y estaba al oriente y puso allí a el hombre. Nótese qué tremenda esta palabra. Puso al hombre que había, ¿qué, hermano? Formado. Diga conmigo: yo. No, pero dígalo fuerte, diga: yo he sido formado por mi Padre. Dale un aplauso al que vive. Aleluya, gloria a Dios. Así mismo Adán también. Así mismo tomó el ejemplo y también te formó. Y todo estaba bien allí en el oriente, porque allí estaba la bendición del Altísimo. Dios entonces también tenía placer en andar con su Hijo, con su creación, con lo que había formado. Toda la relación estaba
perdóneme esta expresión, full. Estaba a tope, estaba bien, hermano. Verso número siguiente, el 15. Salte al 15, hermano. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Gan Edén. Lo puso con un propósito, amado, y era para que lo labrara y también para que lo guardara. Esa misma esencia de Dios, esa misma presencia que tú dices tener de Dios, esa misma unción que tú dices corre por tu vida, esa misma sangre del Cordero que tú dices corre también por la tuya, es con un solo propósito. Así como Dios le dijo a su siervo, así también es para nosotros. Él nos ha colocado en ese lugar, su presencia nos ha dado con el doble objetivo de ¿qué? De labrar. ¿Y de qué más? Y de guardar la relación con Dios. Y estaba pleno este varón. Verso número 16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciéndole, dijo, mijo, ¿usted se siente bien aquí? Él dijo, uy, padre, no, esto es una nota, padre. Esto es lo mejor, yo andar en el Edén, ando placenteramente, yo me gozo en tu presencia. Así que el Señor le dijo, bueno, pues tengo una regla para ti en este lugar. De todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí está un detalle. Mas del árbol de la ciencia del bien y de qué y del mal no comerás. Allí se generó un mandato, allí se generó una regla para el primer hombre. Por eso usted leyó en Romanos 5 que por causa de la desobediencia de uno vino maldición. ¿Para qué? Para todos. Entonces Dios le dio la regla y le dijo, porque el día que de él comas, ciertamente que morirás. Esa fue la regla, mi hermano. Rápidamente corra al capítulo 3, verso 18. (17 más bien). Y al hombre dijo, todo pasó esto, estaba la regla, estaba la norma, estaba todo, pero el hombre decidió ¿qué? Tomar. ¿Decidió qué? Tomar su voluntad, no la de padre, no la del Dios, sino tomar la voluntad suya, la voluntad propia. Si hay algo que desagrade a Dios inmensamente, es cuando tú colocas tu voluntad, tus objetivos por encima de la voluntad de Dios. Ah, qué tremendo esto, hermano. Por eso cuando tú ves que hay una persona que rinde por completo su voluntad a la del Padre, hay una línea de conexión entre el cielo y la tierra. Se cumplen palabras tales como dice, y a ti te daré también las llaves, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso solo se puede conseguir y se puede mantener si tú rindes la voluntad tuya a los pies de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Así que el hombre tomó su elección, el hombre tomó su propia decisión, ignoró el llamado. Tú podrás decir, pastor, pero si fue la mujer la que tomó el fruto, pero el hombre también tiene su responsabilidad. Si usted nota en la escritura, por tiempo no lo leemos, cuando Dios viene al hombre dice, pero ¿qué le pasó, mijo? Una de las cosas primeras que el hombre hizo al fallar fue esconderse dentro de los arbustos, esconderse dentro ¿de dónde? Del huerto del placer de Edén. Y él dijo, ah, no, Señor, pero es que la mujer que me diste, es decir, le echó la culpa a la mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Es decir, empezó a caminar mal, retrocedieron, todo se fue, hermano. La presencia de Dios ya no estaba en el huerto. La que se paseaba en el aire, la que estaba allí con Adán, ya no estaba. ¿Todo por qué? Porque su voluntad emperó por encima de la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Ya tú entiendes? Porque cuando haces
como tú quieres, las cosas no salen bien. Porque cuando usted gobierna sus pensamientos, cuando usted hace lo que usted quiere, hermano, todo se va, la distancia de Dios comienza a hacerse, nótese. Y el hombre dijo, y al hombre dijo el Señor, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice la escritura, maldita, le dijo a la serpiente, maldita será la tierra por tu causa. Escuche esto, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y nótese lo que dice el verso número 18, escuche, espinos y qué más, y cardos producirá ¿qué? Las plantas del campo. No habían espinos y cardos, pero a través de la desobediencia de los hombres, la palabra nos enseña, una de las primeras consecuencias fue los espinos. Y si usted nota, hermano, ignoramos muchas veces que también vino maldición a la serpiente. Y Dios le dijo, por cuanto tú engañaste a la mujer, de aquí en adelante ya no andarás erguida, sino que, dice la escritura, sobre tu pecho andarás. Y escuche esta palabra, y comerás del polvo de la tierra. ¿Cuántos están aquí? ¿Usted sabe cuál es ese polvo? Ay, pastor, yo nunca he visto ninguna serpiente comiendo polvo. Yo he visto que muerde a la gente, esto y lo otro, pero que coma polvo. ¿Sabe cuál es el polvo? Nosotros. Porque la palabra dice, del polvo somos y al polvo. Así que cuando tú rindes la voluntad tuya y no haces la de Dios, tú estás alimentando a la serpiente, tú le estás dando a comer a la serpiente. Ella se está alimentando, se está agigantando, y por eso, hermano, entramos en una mente errada. Y por eso, después de agradar a Dios, después de disgustar el don divino, ya no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y yo le voy a decir, amado, yo también he fallado y mucho. Yo también he alimentado a la serpiente. Yo también he rendido mi voluntad al enemigo. Yo también he rendido mi voluntad a mí mismo. Pero ya me cansé, hermano, porque se siente horrible. Cuando tú, después de estar con Dios, de pasear en el huerto con Dios, de estar en su presencia, de sentir su gloria, cuando tú te devuelves, cuando tú no haces la voluntad de Dios, se siente feo, se siente horrible. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé si será el único al que me ha pasado eso. Pero eso me sirvió, hermano, para levantarme con poder y autoridad. Eso me sirvió para decirle, Señor, yo quiero rendir mi voluntad a la tuya. Ya no quiero hacer lo que yo pienso, quiero hacer lo que tú digas. Ya no quiero andar en mis propios caminos, quiero andar en los tuyos. Ya no quiero hacer como se me pegue a mí, no. Yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Y quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a rendir su voluntad a Dios? Levante la mano. Dale un aplauso a Dios, aleluya. Así que nótese en la escritura, en el verso 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás ¿qué? El pan. Por eso hay un dicho en este tiempo que dice, uy, es que pastor, ¿sabe qué? Yo me gano la vida con el sudor. Porque ¿dónde manifiesta más el sudor? ¿En las axilas? No, ¿dónde? Claro que hay algunos que sí, y con olor propio. Pero no, hermano, es en la frente, hermano. Por eso la escritura le dijo, y empezó Dios a traer las consecuencias en el huerto del Edén. Y al hombre le dijo, de aquí en adelante tú vas a ganarte tu comida con el sudor de tu frente. Porque dice la escritura, hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo ¿qué? Y al polvo volverás. Este fue el escenario del primero de Romanos 5:19, del que desobedeció, del que rindió su voluntad, pero no a Dios, sino al placer. Porque allí empezó entonces, hermano, sus ojos fueron abiertos, claro, a lo malo. Dejó de hacer la, ¿sabe, hermano? Me llama poderosamente la atención que una de las cosas que Adán hizo en el huerto del Edén, ¿sabe cuál fue? Esconderse. Antes
tenía la presencia, antes tenía la unción de Dios, antes lo tenía todo, pero de repente hubo en él un sentimiento que nunca se había experimentado. Hubo algo en él extraño, y ¿sabe qué fue? Que ya no tenía, que tenía miedo de andar con Dios, de estar con Dios. Y dice la escritura que se vio desnudo y se escondió de Dios. Tenga en cuenta estas cosas: espinos y cardos, el sudor de Adán y la desnudez de Adán en el huerto del Edén. Amén. Ahora vámonos a la otra parte, amado. Ahora hablemos de la otra parte, de la parte B de Romanos 5:19, de ese que dice que por uno solo, por su obediencia, por su rendición a Dios, ya nos ha constituido, y ya a todos de ahí en adelante nos hará justificados por su sangre preciosa. Ahora hablemos de ese segundo, hermano, que se halló en otro lugar. Vaya al libro de Mateo, capítulo 26. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos estamos recordando? Diga conmigo: yo quiero hacer, es la voluntad de Dios. Amén. Esto se ve mucho en los jóvenes que escogen su pareja, no a la voluntad de Dios, se dejan llevar por el sentimiento. Entonces ven a lo que se llama por ahí el barbilindo, ven ahí a la persona: ay, pastor, pero no es para ti. Pero usted viera las mariposas que yo sentí en el estómago. Eso no es una señal de Dios, pastor. No, hermano, eso se llaman las emociones. Eso se llama querer hacer la voluntad tuya y no la de Dios. ¿Por qué yo caía en las drogas? Porque, hermano, admití el consejo de Dios. Perdón, lo emití. Porque mi abuela me decía: mi hijo, no salga con esos muchachos de la esquina. Mi hijo, no se junte con ellos, porque ellos fuman. Ella no me decía que fumaban, porque era una mujer de la tradición pasada. Pero yo me decía: no se junte con ellos, mi hijo. Y yo le decía: qué va, hombre, es que usted es muy cansón, a lo bien. Y empecé a andar con los mechudos, los peludos de la esquina, y caí en desgracia, hermano. ¿Por qué? Porque no seguí ¿qué? Mi voluntad. Perdón, no seguí la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Nadie me obligó, nadie me colocó un arma y me dijo: tú tienes que empezar. No, hermano, yo estaba ahí, de repente un familiar muy cercano me dijo: ¿quiere? Y yo le dije: uy, pero es que sabe que me da como miedo. Y pasó algo como lo que en este tiempo se está en euforia. Esto no es nuevo, algo que se llama los retos. Que por cierto murió una joven de 23 años por hacer un reto. Y hubo un reto en mi corazón. Y vinieron las palabras de mi abuela que me decía: no se junte con ellos. Pero yo no quise hacer caso. Y yo dije, con la mano temblorosa, dije: pues bueno. Y probé. Y ahí se rompió la poca comunión que yo tenía con Dios. Y me sentí sucio, desnudo, me sentí mal. En el primer efecto me sentí muy mal. Yo dije: ¿cómo le puede gustar esto a la gente? Pensé. Pero luego seguí y no pude parar. ¿Todo por qué? Porque hice mi voluntad, hermano. Tal vez este es mi ejemplo. Tal vez usted en otra área, en su carácter, en su forma de ser, en la forma de responder, en la forma en que te portas en tu casa, no sé cuál sea, hermano, pero si tú crees que estás haciendo tu voluntad, ríndela, hermano, a los pies de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Así que nótese, vamos a otro escenario. Y ese escenario, como les dije, está en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Y vamos a mirar un poco el verso número 36. Ahora nos encontramos en otro huerto. ¿Cómo se llamaba el primero, iglesia? Ahora nos encontramos en otro. Se llama el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa, significa lugar de trituración, lugar de proceso. Adán tuvo el placer
Ahora el segundo que estaba allí, Jesús, se encontraba también en un huerto, así como el primer hombre. Es decir, dos escenarios iguales, dos personas distintas, pero el mismo Dios, la misma regla. Y entonces mire lo que sucede. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y él dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí. ¿Y qué hago? Y oro. ¿Sabe por qué dejó a los discípulos? Porque no estaban capacitados, porque no estaban preparados, porque no podían subir hasta más allá, porque no tenían todavía el talante espiritual, porque estaban aprendiendo, porque todavía estaban endebles, porque no tenían seguridad. Y yo quiero decirte, amado, que si tú no rindes la voluntad de Dios, Él tendrá que decirte: quédate aquí, no puedes ir conmigo hasta más allá. Pero cuando hay algo, una estructura de Dios fuerte, cuando hay un hombre, una mujer que rinde su voluntad a Dios, el Señor no pone barrera, el Señor no pone tropiezo alguno, porque Él te llevará solamente para que tú experimentes la gloria postrera de tu casa y de tu vida en su nombre. Así que le dijo: ustedes no están preparados, quédense aquí, porque yo voy también a un huerto, así como el primer hombre. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Nótese esta palabra tan tremenda. ¿Qué pasó allí? ¿Comenzó a qué? A entristecerse. Y también empezó a angustiarse en gran manera. Ahora, mi hermano, él sabía que allí había prensa, que allí se trituraban físicamente las olivas o los olivos, hermano. Pero que también el Señor iba a utilizar, escuche esta palabra, ese huerto de Edén para triturar espiritualmente su llamado y su vida. Hay cosas que usted tiene que rendirle a Dios. Hay cosas que usted tiene que dejar que Dios triture, que haga en su vida. Si usted no lo permite, entonces estaremos en problemas. Tú quieres solo la bendición de Dios, la buena palabra. Tú quieres solamente los momentos buenos con Dios, pero no quieres pasar por la trituración. Entonces tú no estás listo y preparado para hacer la voluntad del Padre. Por eso hay gente que va y viene, porque está en la iglesia mientras: ay, tan bueno, qué bendice. Pero cuando llegó la leve tribulación momentánea y pasajera, ya no hacen así, sino que hacen: se van. Porque no quieren rendir su voluntad a Dios, porque no quieren rendir su intelecto a Dios. Pero nótese que Jesús dice en la escritura: qué tremendo esto, hermano. Él empezó a entristecerse en gran manera, porque sabía que allí iba a tener victoria. Aunque era difícil, hermano, aunque era complicado estar allí, en ese lugar de prensa, de trituración, Él no dejó de hacer la voluntad de Dios. Si usted nota, el primer hombre, ¿qué hizo? Su voluntad. ¿Qué hizo el segundo? Dijo: pues voy, pues si Dios me tiene esto, pues yo voy. Hay pocos que hoy en día dicen esto, hermano. Hay pocos que dicen: heme aquí. Hay mucha gente que dice: heme aquí, envíalo a él. Pero hay poca gente que dice: heme aquí, envíame. Levante su mano derecha y diga con fuerza: heme aquí, envíame a mí. Amén. Y entonces dice la escritura que Jesús, verso número 36, ¿verdad?, llamó a estos otros muchachos y les dijo: se empezó a entristecer y a angustiarse en gran manera. Verso siguiente. Entonces Jesús les dijo: mi alma, mira qué tremenda esta palabra, mi alma está muy triste. ¿Por qué estaba triste? No por el huerto, hermano, no por Getsemaní. Es porque ahí él tenía que librar la batalla para ir a la cruz. Es más, cuando Jesús sale de ese huerto,
fortalecido, cuando sale en el Espíritu, cuando un ángel lo ayuda, dice la Escritura, hermano, ¿sabe? Ahí el enemigo empezó a ser derrotado. Ahí el enemigo empezó a estar bajo los pies, hermano. Cuando él iba camino a la cruz, ya había vencido. Claro que tenía que ir a la cruz, y por eso dijo: consumado es. Pero en Getsemaní Dios le dio la fuerza, Dios le dio la victoria, Dios le dio la capacidad para seguir adelante, no importando si al finalizar. ¿Sabe usted qué le pasó a Jesús cuando salió de Getsemaní? Lo primero que se encontró fue un discípulo llamado Judas. ¿Sabe qué hizo Judas? Le dio un beso y lo entregó. Él salió de Getsemaní, sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que los discípulos lo iban a dejar. Él entendía y comprendía, por eso él soportó, dice la palabra, nótese esto. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y yéndose adelante un poco, en ese huerto, ¿qué hizo él? Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si quieres, perdón, si es posible, pasa de mí, ¿qué? Ahí no dice esta cruz. Hay mucha gente que lo predica: ay, no, es que Jesús fue a Getsemaní y dudó y hasta oró al Padre. Le dijo: ay, Señor, yo no quiero ir a la cruz. No, hermano, no es esa interpretación. Él dijo: si quieres, pasa de mí esta copa. Él le dijo, porque el ir a la cruz significaba tomar el pecado de la humanidad, significaba tener una interrupción entre él y el Padre. Y él siempre andaba conectado a Dios, él siempre andaba conectado a la presencia, y él no quería ni un minuto apartarse de la presencia de Dios. Pero no fue que él estuviera diciendo: ay, Señor, yo no quiero ir a la cruz. No, hermano, él nunca lo dudó. Es más, en Getsemaní fue triturado, fue molido, hermano. En Getsemaní, en ese huerto, fue fortalecido en el Espíritu. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por ello? Déselo fuerte, hermano. Aleluya. Y escuchen la palabra, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Nótese la gran diferencia entre el primer hombre en un huerto y nótese el segundo escenario de Jesús en el huerto del Edén. ¿Qué le dijo al Padre? Pues no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Amén. Sino que se haga como usted diga. Jesús estaba soportando agonía en ese tiempo de oración, hermano. Escucha, iglesia, en Getsemaní se cumplió la profecía de Isaías 53, 2, capítulo 53, verso 2 al 6. Léalo conmigo rápidamente, hermano. Tremendo esto. Ahí se cumplió en Getsemaní. Hermano, ¿sabe una cosa? Al igual que Adán, hermano, y Adán que estaba en el huerto, él pecó. Pero escuche, la diferencia tremenda es que Jesús salió de Getsemaní dispuesto a exponerse a los espinos y cardos, hermano, a la traición, a la mentira, a todo aquello. Él salió. Note usted la gran diferencia. Que Adán se escondió en los huertos. ¿Se escondió en dónde? En los árboles, en los arbustos. Se escondió de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Buscó a Dios también dentro del huerto. Así que es muy diferente. Uno, ¿qué hizo el primero? Se escondió de Dios. ¿Qué hizo el segundo? Buscó a Dios. Pregunta: ¿qué está haciendo usted? ¿Se está escondiendo de o está buscando de Dios? Es para preguntarnos, mi hermano. La victoria llega en Getsemaní. Fue allí donde él se levantó para ir a la cruz. En el Edén, este varón fue castigado a sudar para conseguir, hermano, su sustento. Pero Jesús en Getsemaní, como dice la escritura, Lucas, antes de ir allí, vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Corro porque el tiempo se me fue, mi hermano. Capítulo 22, verso 43. Dice la escritura: y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué es que Dios envía a su ángel?
Así que si usted está en Getsemaní en estos días, siente opresión, siente que nada le viene, siente que no puede, hermano, Dios enviará su ángel para fortalecerlo. Pastor, no puedo con esta situación, esto está, mi hijo se fue, mi esposo me dejó, la economía no está bien, todo está mal. Tú estás en Getsemaní y tú necesitas salir de ahí fortalecido para seguir llevando, porque la palabra dice que quien es discípulo de Jesús toma su propia cruz. ¿Y qué hace? Y se rinde y lo sigue. Amén. Y 43 dice: y entonces un ángel, dice la palabra, le fortaleció. Siga leyendo. Y estando en agonía, ¿cómo estaba Jesús, hermano? Qué tremendo. Oraba con más intensidad. ¿Sabe qué hay que hacer en el Getsemaní? Rendirse. ¿Qué hay que hacer? Pero no esa oración que hacemos: Padre, por favor, yo te pido que lo que te dije ayer te digo hoy, etcétera, etcétera. Amén. No, hermano, la palabra habla de una oración intensamente. Habla de una oración fervientemente, que hirva, una oración que sienta, una oración que suba al reino de los cielos, no que se quede ahí en el techo. Entonces, si usted quiere salir, hay que orar fervientemente, intensamente. Tan intensamente oró el maestro, que dice la escritura, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. ¿A dónde? Lo que el primer hombre en el huerto hizo, el sudor, ahora Jesús lo estaba ¿qué? Redimiendo. Pero ya no era un sudor normal, era un sudor mezclado con sangre, para quitar toda maldición. Porque Jesús ha quitado toda maldición del primero que pecó, para darnos a nosotros una vida, y una vida abundante. Si usted lo cree, alábele que Él vive, hermano. Aleluya. Así que si el primero trajo muerte, el segundo trajo una vida, y una vida abundante. Tienes que pegarte a Jesús, tienes que apegarte a la palabra, a las promesas. Tienes que ir con Jesús. Como dice Apocalipsis 2, sé fiel hasta la muerte. Y nótese, sudó grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a los discípulos. Como los discípulos no tenían o estaban preparados, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Mi amado, Jesús también, usted lo sabe, también con su corona de espinos quitó la maldición. Espinos y cardos producirá ¿qué? La tierra. Así que, mi amado, la verdadera victoria es cuando empiezas, cuando entregas tu voluntad a Dios. Es en Getsemaní, fue el comienzo de restaurar todo lo perdido. Jesús salió de allí más seguro para caminar hacia la cruz. Hermano, el enemigo fue derrotado ahí, y también fue derrotado en la cruz. Si usted quiere vencer pensamientos inicuos, pensamientos que no lo dejan a usted, déjese llevar al huerto, pero no al de Edén. Vaya a Getsemaní. Porque hay gente que quiere: ay, pastor, que qué bueno yo ir al huerto, pero de Edén, porque es que allá es placer. En cambio aquí es trituración, aquí es prensa. ¿En cuál está usted? ¿Sabía que cuando usted desobedece a Dios y se niega su voluntad, se vuelve allá? Pero cuando tú entregas tu voluntad a Dios, tú vienes donde está Jesús. Tú vienes ¿a dónde? Getsemaní, hermano. Yo no sé qué tan preparado usted esté, pero es en este tiempo donde Dios está buscando hombres y mujeres de valor, que seamos valientes, porque el reino de los cielos no es para cobardes. ¿Cuántos están aquí? Porque el reino de los cielos, amados, ¿sabe? Es llevar cruz, es llevar peso. Es eso lo que Dios necesita de nosotros. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Amén.
quiero pedirle, porque el tiempo se me acabó, que usted se ponga en pie. Y en esta mañana vamos a darle gracias a Dios. Y que Él mire quién es quién. Y que Él mire realmente dónde estás tú. ¿Sabe? Hay una tremenda frase que Dios le dijo a Adán, le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba? Pero quería ¿qué? Llamarlo a reconocer. Si usted en esta mañana esa frase le pega en el corazón, hace un eco en usted: ¿dónde estás tú? Yo te digo de parte, ¿dónde estás tú, hermano? Y yo me hago la pregunta: ¿de dónde estoy yo? Entonces, levanta tus manos por un momento. Y antes de ministrar, vamos, entra a ese lugar, a ese sitio de la morada de Jesús. Porque Él oró intensamente en Getsemaní. Nunca quiso, nunca dudó ir a la cruz, jamás. Eso no lo dice la palabra. Él estaba seguro que tenía que remediar, que tenía que hacer lo que el primero en el huerto del Edén hizo: un daño, una desobediencia, una maldición. Pero Él vino en el Espíritu. Él vino a andar entre los vivientes con el poder de Dios, amado. Hoy tú tienes que volver a ese primer amor. Hoy tú tienes que volver a esa esencia de Dios. Hoy tienes que decirle: Señor, yo estuve en Edén también y he estado, mi voluntad ha estado en Edén todos estos días, pero ahora, Señor, yo la quiero traer a tus pies. Hoy yo quiero, Señor, oh Padre, llevarla a Getsemaní. Lo que tengas que tratar, hazlo. Lo que tengas que hacer en mi vida, aquí estoy. Sé que dolerá, claro, pero tú dices, Señor, que aunque pases por el fuego, no me quemaré. Que aunque por las aguas yo pase, no me anegarán. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo, hermano? Ni hambre, ni persecución, hermano, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni lo porvenir. Oh, hermano, absolutamente nada. Oh, hermano, nos podrán separar del amor de Cristo. Pero tú necesitas, yo necesito la voluntad de Dios. Así que en esta mañana usted, hermano, le va a decir: Padre, yo necesito de tu gloria. Yo necesito de tu presencia. Porque sin ella no puedo vivir. Porque sin ella no puedo estar seguro y confiado, Padre. Por eso te doy gracias en esta hora. Y te pido, tú que eres el Rey de Reyes y tú que eres el Señor de los señores, vengas a mi vida en esta mañana. Vamos, hermano, rinde tu voluntad a Jesús. Rinde tu carácter a Él. Lo que tengas que rendir, entrégaselo. Para que seamos pues entonces llamados hijos de Dios. ¿Cómo vamos a predicar de un Jesús que no vivimos? ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios cuando el prójimo lo odiamos, lo repudiamos? No, hermano. Todo este tiempo Dios nos ha venido hablando de lo mismo. ¿Cómo dices que me amas a mí cuando no amas a tu prójimo? Así que hoy, en el nombre de Cristo, necesitamos ser como tú. en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos Como el gracias. tuyo.